Buenas noches, Magíster Susana Navas. Nuestro grupo es el número 6. Los integrantes son Alexandra Maldonado, Maciel Molina, Paola Yasac, Verónica López. Vamos a hablar acerca del alcance de la investigación cuantitativa. Dentro hay los subtemas, los estudios explorativos, los descriptivos, estudios correlacionales, estudios explicativos y las características que determinan el alcance del estudio en una investigación. A continuación, mi compañera hablará del siguiente tema. Buenas noches, Magíster. Mi nombre es Maciel Molina y les voy a dar un poco más sobre el alcance de la investigación cuantitativa. Este se basa en lo que es la recopilación de datos y el análisis de datos numéricos para explicar o predecir fenómenos. Responde a preguntas específicas y proporciona datos cuantificables, y también cabe destacar que no es el único enfoque de investigación y que a menudo llega a complementarse con métodos cualitativos para obtener una mejor comprensión de estos fenómenos. Los tipos de investigación cuantitativa es el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Los exploratorios indagan sobre un tema poco conocido y ayuda a identificar lo que son los conceptos más precisos de un tema poco estudiado o poco conocido. También tenemos el descriptivo, que describe características de este fenómeno y se centra en la recopilación y presentación de dichos datos. Por ejemplo, en una encuesta en la cual se describe preferencias de compra de cada uno de su grupo de consumidores, tenemos el correlacional, el cual busca establecer relaciones entre estas variables mediante un patrón o un grupo, el cual se utiliza por medio de diseños experimentales, como en un ensayo clínico, el cual podemos ver si determinamos si un medicamento puede causar una reducción de síntomas o puede aumentar significativamente. De ahí tenemos lo que es el, el explicativo, el cual se utiliza para explicar causas o sucesos mediante la indagación de unos conocimientos muy pocos que tenemos sobre un tema, mediante fórmulas de preguntas más específicas, como en entrevistas, el cual se dedica a explorar la percepción, el punto de vista de cada persona. En ejemplo, tenemos evaluar la efectividad de una metodología de enseñanza en el rendimiento académico de todos los estudiantes. Siguiente, los estudios exploratorios. Podemos decir que el estudio exploratorio es un tipo de investigación que tiene como finalidad analizar un tema o fenómeno de manera más detallada y sistemática, lo cual lo hace a pesar de que tenga poca información disponible o cuando se necesita comprender mejor este problema. Esto puede llevarse a cabo cuando son inicios de proyectos de investigación, y quiero hacerlo más amplio y se centra en la identificación de variables relevantes y en la formulación de las preguntas de investigación y en la generación de las hipótesis. Entre los tipos de estudios exploratorios tenemos lo que son las entrevistas, que son conversaciones abiertas con varias personas para obtener información más detallada. Esto, un ejemplo sería entrevistas a pacientes para comprender su experiencia contra una enfermedad como lo es el cáncer. Entre revisión de investigaciones, tenemos que se exploran investigaciones ya existentes para mejorar o identificar el conocimiento. Eso lo son revisando estudios previos ya indagados que sean verídicos. En la observación
tenemos que se observa de manera sistemática los comportamientos o fenómenos presentes. Esto ayuda a identificar los patrones y las variables más relevantes. Ejemplo, la observación de interacciones en un entorno educativo para identificar si tiene posibles áreas de investigación. En las encuestas debemos realizar cuestionarios para recopilar datos exploratorios, lo cual proporciona en sí una visión general del tema hablado antes de estudios más extensos. Por ejemplo, una encuesta para explorar los hábitos de consumo en una población específica. A continuación, mi compañera. Buenas noches, licenciada Susana Nava. Mi nombre es Paola Yazag. Le voy a hablar un poco de las características de los estudios exploratorios. Cuando se realiza una investigación, es fundamental seguir ciertos procedimientos para obtener la información más precisa y actualizada. Esto nos quiere decir que los estudios exploratorios examinan determinados factores sobre fenómenos que ya existen o que pueden estar en, en una, en una línea de investigación. Son importantes muchos sectores, como es muy importante los estudios exploratorios, como en el sector de la medicina, la investigación, eh, el marketing, porque proporcionan una base para futuras investigaciones en diversas áreas, en las cuales pueden tener resultados positivos. Dice que, bueno, también podemos decir que los estudios exploratorios son una parte importante de las investigaciones científicas, las cuales pueden ayudar a determinar qué tipo de investigación puede tener eh, un, un problema o varios problemas o temas que vayan a ser investigados. La siguiente, por favor. Los estudios descriptivos. Es común asociar los estudios descriptivos con los estudios relacionados o relacionales o correlacionales, asumiendo que aquellos no tienen la potencia y la fuerza para ser considerados dentro del campo de la investigación científica como estudios relevantes o suficientes. Es decir, que el estudio descriptivo es una parte fundamental de los demás estudios. No hay que ponerle de menos, sino que es una parte que nos ayuda a recopilar información para dar hechos relevantes a toda la investigación que vayamos a realizar. Los estudios descriptivos frecuentemente no son tomados en consideración porque se los asocia a los estudios relacionales o correlacionales. Esto quiere decir que al estudio descriptivo lo podemos ver cómo va a ir describiendo cada tema de la investigación, que va a ser una parte específica de describir los temas en conjunto de los temas en estudio. La siguiente, por favor. Las características del estudio descriptivo. Los estudios descriptivos se caracterizan por tener una sola variable de estudio. A esta variable se le denomina variable de interés, ya que el estudio se enfoca en esta variable y se divide en dos, en los estudios transversales y longitudinales. El estudio transversal es aquel que se va a estudiar en un tiempo corto, es decir, que la investigación no va a tener más de un año o en meses que se va a realizar la investigación de algún tema en específico. En cambio, la longitudinal es la que tiene un periodo más largo, la cual se va a centrar en estudios específicos que tengan más análisis de estudio y que tenga una estructura donde podamos tener resultados positivos para la investigación que estemos realizando. La siguiente, por favor. Los estudios descriptivos también pueden ser individuales y poblacionales. Los individuales son aquellos que se les ve a un conjunto de personas en ciertos
casos médicos, podemos decirlo, en este caso, que se les atiende individualmente, que se les va a investigar qué es lo que tiene esa persona. En la poblacional es la situación de, como les decía, o sea, es un caso médico, digamos, en este caso, las caries en los niños o en las personas adultas, cuál sería el estudio que podremos tener acerca de este problema. A continuación, mi compañera. Buenas noches, magíster. Soy Alexandra Maldonado. Voy a exponer acerca de los estudios correlacionales y los estudios explicativos. En cuanto a los correlacionales, se podría decir que son un método de investigación que tiene como objetivo determinar la relación o grado de asociación que existe entre estas dos variables. Estos estudios se dividen en dos, que son los correlacionales simples y los correlacionales múltiples. Los correlacionales simples se estudia la relación que existe entre dos variables. Por ejemplo, estudiar la relación entre la inteligencia y el rendimiento académico. En cuanto a los correlacionales múltiples, estudia la relación que existe entre tres o más variables. Por ejemplo, la relación entre la inteligencia, el rendimiento académico y el nivel socioeconómico. En cuanto a un ejemplo general del estudio correlacional, se podría decir que se investiga la relación entre el nivel de estrés y el rendimiento académico. Para ello, primero se recopilaría datos sobre el nivel de estrés y el rendimiento académico, y luego se haría un análisis estadístico para determinar si realmente existe una relación entre estas dos variables. La importancia de este estudio es que nos ayuda a proporcionar información valiosa sobre la relación entre las variables, nos ayuda a comprender cómo se relacionan estas dos cosas e identificar los posibles factores que podrían estar influyendo en un resultado. Algunas recomendaciones para realizar este estudio sería la selección de la muestra, la mediación de las variables y un análisis estadístico. En cuanto a los estudios explicativos, también se podría decir que es un método de investigación que se enfoca en explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables, es decir, la causa y el efecto entre estas dos cosas. También se divide en dos tipos, que son las experimentales y no experimentales. Los experimentales analizan la causa y el efecto a través de la manipulación de las variables. Por ejemplo, estudia el efecto y la cantidad de horas de estudio sobre la calificación de los estudiantes. Para ello se podría asignar o elegir dos grupos. Un grupo sería de unos alumnos que no estudien y el otro grupo que estudien un determinado tiempo. Y ahí se podría analizar cuál de los dos grupos obtuvo mejores calificaciones. Los estudios no experimentales se realiza un estudio observando cómo se presenta un fenómeno. Por ejemplo, estudiar la relación entre el nivel de ingresos y la salud. Para ello se podría recopilar los datos sobre los ingresos y la salud de una persona. Luego se analizaría estadísticamente y se determinaría si existe una relación entre estas dos variables, pero no se lo expone a un experimento. La importancia de este experimento explicativo es porque nos ayudan o nos podrían ayudar a comprender el mundo que nos rodea, a identificar las causas, los problemas sociales, desarrollar nuevas tecnologías y a ser mejores o a mejorar. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, Magister Susana. Mi nombre es Verónica López. En este caso vamos a hablar sobre las características que determinan el alcance de estudios de una investigación. Para ello debemos tener en conocimiento de qué es el alcance. El alcance
es la profundidad que pretendemos dar a nuestra investigación. Para ello, pues vamos a hacer énfasis en las siguientes características sobre una investigación. Primero serían los objetivos y preguntas de la investigación. Esta característica nos ayuda a establecer los límites y la dirección del estudio, lo que quiere decir que nosotros debemos tener definido claramente los objetivos y las preguntas que se van a realizar en la investigación. Para ello, los objetivos específicos y las preguntas, si están bien formuladas, determinan qué aspectos se van a investigar y el alcance del mismo. En cuanto se refiere al tipo de estudio, esto pues tiene ciertas variables, dependiendo de si es un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional o experimental, pues en este caso va a tener cierto enfoque según su particularidad y esto define también su amplitud y la profundidad para la investigación. En cuanto a población y muestra, estos son factores críticos donde la población, tanto como la muestra, pueden influir en el alcance del estudio. Esto quisiera pues referir a lo que es la población, a lo que va a ser estudiado, puede ser en este caso objetos, personas, y la muestra es la cantidad que se va a elegir de tanto de objetos o personas a analizarse. En lo que refiere a variables e hipótesis, pues delimita qué aspectos se van a analizar y cómo se relacionan entre sí. Entonces, por ello hay que identificar las variables independientes, dependientes y controladas junto con la hipótesis, ya que van de la mano. En lo que refiere a metodología y diseño de la investigación, esto afecta directamente al alcance y la profundidad del estudio, de tal manera que el diseño o el enfoque que se aplica en la investigación, así como los métodos de recopilación, son importantes. En este caso, los métodos de recopilación pueden ser encuestas, experimentos, análisis secundarios de datos. En cuanto a lo que es contexto y ubicación, esto puede limitar o ampliar el alcance de la investigación. Se refiere directamente al entorno geográfico, social, cultural, temporal. Por ejemplo, podría ser un estudio que puede enfocarse en una región específica o un periodo histórico para ser analizado. En lo que refiere a recursos y limitaciones, los recursos disponibles influyen en la extensión y la viabilidad del estudio. Esto tiene que ser analizado desde un inicio y pues en este caso puede ser lo que sería el tiempo que se va a utilizar para la investigación, el financiamiento, el acceso a datos y lo que sería las capacidades técnicas que se van a aplicar en la investigación. Entonces, decir que estamos en una investigación el cumplimiento y las normativas. Entonces, en este caso, todo tipo de investigación no puede ser generada aleatoriamente, sino que tiene que tener un fundamento de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. ¿Sí? Entonces, este conjunto de características genera un involucramiento de cada una de ellas para tener un contexto, para tener una profundidad y qué es lo que se va a lograr dentro del proyecto. Eso es lo que le puedo decir en cuanto a mi tema. Gracias por la atención y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.